Indudablemente que estamos en un salto, en un hito, ese tipo de quiebres y rupturas que siempre es necesario hacer en una administración, si no, la humanidad misma no avanza. El quiebre y la ruptura siempre son muy criticados, porque quisiéramos administraciones apaciguadas, tranquilas, sin sobresaltos, y ese tipo de administración tranquila está muerta, está anquilosada, como las aguas quietas tienden a podrirse. Cuando la humanidad es una turbulencia y cuando la administración de esa turbulencia nos demanda fundamentalmente el riesgo. Y ahí, digamos, uno de los temas que tocó Constanza que a mí me gustaría profundizar, la innovación. Ayer o hace unas semanas, la UNESCO, en un programa diferente a la movilidad de educación, aunque están ligados, educación y movilidad, decía a través de 21 expertos que había enviado al país para evaluar 4 programas fundamentales de la política educativa de la Bogotá Humana, se expresó con 2 frases que hemos tratado de divulgar por lo que significan, no solamente por el contenido de la frase, sino de dónde provienen, ni más ni menos de la instancia mundial con mayor capacidad y acumulado de saber en las evaluaciones de las políticas educativas. La UNESCO dijo: las políticas educativas de la Bogotá Humana son tremendamente innovadoras, y subrayo la palabra innovador, y constituyen un hito mundial. Lo que dice con esa última frase es: esto es para mostrar en el mundo y para tratar de reproducir como experiencia en otras partes del mundo. Pero subrayo la palabra innovador porque precisamente fue el calificativo que UNESCO le dio a la política pública de la Bogotá Humana en educación. Innovar es arriesgarse, sea desde el mundo privado, sea desde el mundo artístico, cultural, económico, científico, desde donde lo vean, y obviamente el administrativo. Innovar es arriesgarse. Y Bogotá Humana sí que ha tenido no solamente espacios de innovación, sino reacciones contra la innovación. Pareciera más que Medellín, y hay una diferencia entre las dos ciudades, el sesgo anti-innovación de Bogotá en su sociedad, en sus maneras de comunicar, en sus maneras de administrar, el sesgo anti-innovación de Bogotá es mayor que el de Medellín, a pesar de que políticamente Medellín es más conservadora y Bogotá más, póngale un nombre, liberal, para no decir progresista. El síndrome anti-innovación es casi espectacular en la ciudad de Bogotá, y yo diría que está muy ligado a un tema que se llama corrupción. Y me explico. La innovación es el cambio de una tecnología vieja por una nueva, que puede ser reproducida o inventada. Ojalá pudiéramos cada vez más inventar nosotros mismos. Aquí habrá una oportunidad. La vieja tecnología está ligada a intereses que devengan rentas del Estado. Y las nuevas tecnologías no es que generen rentas, pero en general tienen que demostrar que son más baratas que las viejas. Por tanto, en las primeras de cambio, mientras es una innovación, no captura rentas del Estado. Entonces tendremos siempre círculos políticos, económicos, sociales y mediáticos encargados de detener, dado que ganan de las rentas de la vieja tecnología, de detener la nueva, de evitar el cambio, la ruptura. Lo vimos precursoramente allá con Abreu, que es testigo y después protagonista, en el tema de asfaltos y maneras de tapar huecos en Bogotá. Maneras viejas, maneras nuevas. Las maneras nuevas no son un invento nuestro, nosotros trajimos un invento de afuera, de inglés exactamente, patentado como se patentan los inventos
en la Unión Europea. No fue sino insinuar el cambio de tecnología y no fue sino que el alcalde tapara el primer hueco hace ya 2 años y ese hueco está completamente tapado y no ha tenido una sola fisura, ¿cierto? 134,90 creo, ya no me acuerdo bien. Lo recuerdo bien porque fue 10 días después de la destitución. Entonces, ¿qué pasó con las máquinas tapahuecos? Que tienen que ver con la innovación, que hicieron lo que nunca antes las viejas tecnologías. Aunque no lograron cumplir la meta en el tiempo, y ese incumplimiento se debe a falta de más máquinas, porque era exponencial, más máquinas, más huecos tapados. Lo que descubrió el distrito es que esa tecnología le permitió una labor de mantenimiento, no de construcción, de mantenimiento de la red vial, tal que hoy el balance es que recibimos una malla vial en su mayor parte en mal estado, el 44% si mal no recuerdo, no, pero toda, 44, bueno, en la local 60 y quedan 52, lo que en mal estado, 10 punticos de la malla vial que son 1.500 kilómetros, algo así como 1.300 kilómetros carril, lo que hace que conjuntamente con la otra malla vial, la troncal, la intermedia, etcétera, hoy la mayor parte de la malla vial de Bogotá está en buen estado, de mal estado a buen estado, 4 años. Eso era casi imposible, porque la labor de cuidar la malla vial es titánica, costosa y demorada. La innovación lo permitió. No es que hayamos desechado las viejas tecnologías, las combinamos, pero la innovación lo permitió. Consecuencias de esa innovación. La directora de la Unidad de Mantenimiento Vial está enferma de cáncer. La quisieron poner presa antes de elecciones. Un medio de comunicación sacó la prueba reina de su pecado, cantar villancicos en las oficinas, y por eso se ganaron un premio. Y hoy vive pobre en Soacha. No porque viva en Soacha es que es pobre, pero vive con muy pocos recursos en Soacha. María Gilma, a la cual pues hay que hacerle un homenaje que yo le debo porque finalmente fue por arriesgar aquí y por demostrar que era válido que le ocurrió esa desgracia personal. Un juez acaba de fallar en contra del Contralor Distrital, que fue uno de los grandes perseguidores de María Gilma, a favor de María Gilma, y anulando completamente las posturas y decisiones. El Contralor quería anular la innovación, quería que se detuviera el contrato de las máquinas tapahuecos. Fue derrotado por la justicia. La justicia finalmente llegó. Claro, no nos van a resarcir los años de mala prensa y la degradación que se produce en la opinión pública cuando se innova. ¿Quién nos va a resarcir de eso? Sin embargo, la experiencia quedará escrita para nuevas generaciones de administradores que siempre llegarán, en el sentido de que aunque es un riesgo, vale la pena. Hoy muchísimas calles de la ciudad de Bogotá están en muy buen estado y señalizadas, que eso sí, digamos, es un salto y se le debe a la Secretaría de Movilidad, que es la responsable de la señalización. Y fíjense ustedes la paradoja, la ciudad paga encuestas que yo llamo estructurales. No son encuestas de 700 personas, de 1.100, como rutinariamente estamos acostumbrados, son grandes encuestas, esta es de 28.000 personas, hogares, 28.000 hogares, es como la encuesta multipropósito que tuvo 140.000 personas, esta tuvo 90.000, no se puede hacer cada mes, obviamente, vale mucho, tienen interventorías.
Es decir, son encuestas robustas que nos permiten acercarnos a la realidad con mucha objetividad. Se hizo una en el 2011, antes de nuestro gobierno, yo recibí los resultados, nos sirvió de base inicial para pensar en una política sobre movilidad, y acaba de expedirse los datos del 2015, que Constanza presentará el 28, aunque van a decir que el 28 es mejor presentarlos el 29. Pero yo adelanto uno, por ahí se vienen filtrando. En el 2011 el tiempo promedio de viajes en la ciudad era de 62 minutos, una hora larguita. En el 2015 es de 56 minutos. Logramos, esos son reducciones de minutos, pero esos minutos multiplicados por millones de gente todos los días es una ganancia social. Es decir, contrario a la percepción, lo que muestran las dos grandes encuestas estructurales es que las políticas de movilidad lograron disminuir el tiempo de viaje promedio en la ciudad de Bogotá. Ya Constanza se dedicará a explicar los pormenores. Yo de eso solo resaltaría de antemano que la política tarifaria, Sergio, toda la que implementamos, incluida la tarifa diferencial de Hora Valle, que hoy es más grande que antes, yo no sé por qué ahora dicen que la desmontamos, y es que ahora estás en toda la ciudad a través de los buses azules. Antes solo lo podíamos hacer eran los rojos, ¿cierto? En la medida que fue creciendo el SITP, que solo se ha hecho el SITP en esta administración, es una obra de la Bogotá humana, un reordenamiento modernizador del transporte en la Bogotá humana. La política tarifaria logró que más gente se sube a los buses en general, algo que venía de caída, la depresión del bus, la depresión de la demanda por transporte público masivo. En esta administración, de acuerdo a las encuestas, logró volver a subir a 5.600.000 viajes. De 5.100.000, 2011 a 5.600.000, lo cual es una gran noticia para quienes creemos en la movilidad sostenible, porque la movilidad sostenible solo la vamos a alcanzar con un sistema muy fuerte de transporte público masivo y la bicicleta. Lo demás no es sostenible, ni la moto que crece, ni el carro que por lo menos el conjunto de la motorización en la ciudad de Bogotá se mantiene constante, lo cual también es otro objetivo importante. No creció respecto a la población, sino que se mantiene constante al 2011. Pero el dato es, se redujo los tiempos promedio de viaje. Ahí hay muchos factores que lo van a explicar, ya lo explicará la Secretaría de Movilidad, pero uno de ellos tiene que ver con la innovación en tarjetas para pagar, innovación en carriles preferenciales, innovación en bicicarriles fuertemente criticados, pero que van con una pujanza enorme porque han incentivado indudablemente los viajes en bicicleta, que es parte de la movilidad sostenible. No vamos a hablar del metro, el tranvía y el cable porque nos duele el corazón, el que los equipos del IDU, de Transmilenio, la Secretaría de Movilidad, se hayan jugado a fondo 4 años trabajando para realizar en unos casos estudios, para contratar estudios de diseño, para lograr que se entregaran, para lograr la financiación, tanto de la nación, que no es nada fácil, por primera vez en la historia de Bogotá se había logrado, la financiación del distrito e iniciar los procesos de estructuración para los términos de referencia de la licitación para empezar la construcción, que se acaba en su primera fase. Y cuando vamos a comenzar la segunda fase y última, ¡pum!, suspenden todo. Que es un dato terrible para la ciudad de Bogotá. Yo no entiendo cómo de esto no estamos haciendo
un gran proceso de debate mediático y de debate público y de debate incluso movilizador de la sociedad, porque nos están quitando el sueño, la ilusión trabajada durante años por centenares de personas muy capacitadas. La innovación es castigada. Cuando yo quise cambiar la plataforma del 123, y aquí está ETV presente, llovieron truenos y centellas intentando a toda costa impedir que pudiéramos cambiar la plataforma de una que hoy tenemos de 2 gigas, ¿eso cómo que se llama exactamente? Es gigabytes, que no aguanta estas cámaras que están aquí, a una de 10 gigas que pudiera soportar 30.000 cámaras de alta definición en la ciudad de Bogotá. Toda la lupa, la vigilancia, los intentos por detener se concentraron sobre ETV para que no pudiera hacer el 123. Mientras tanto, fue una táctica, una estrategia muy bien pensada por Constanza, con la misma ETV a la que criticaban por allá y trataban de frenarla en el 123, que es la seguridad de Bogotá, se iba implementando esto que es también una especie de 123. La ETV pública, la Universidad Distrital pública, la Secretaría de Movilidad Pública, gracias un poco a que todo el esfuerzo de intento de parálisis de la innovación se fue hacia el 123, aquí pudimos salir avantes. Y entonces podemos hoy presentarles esta innovación tecnológica. Esto se llama el Sistema Inteligente de Transporte, SIT. Había sido saboteado al final en el gobierno de Samuel Moreno, no pudieron, así como no pudimos nosotros en el 123, allá tampoco pudieron con este. Hay una serie de problemáticas ligadas a las viejas tecnologías que después comentaremos, pero lo cierto es que a pesar de la resistencia de esas viejas tecnologías, el trabajo conjunto de la ETV, el convenio ETV, Secretaría de Movilidad, el trabajo de interventoría que hace la Universidad Distrital con sus profesores y expertos en estos temas que tienen que ver con las TICs, con la comunicación, con la informática, permitió una inversión que no hoy, sino en su momento costó 15 millones de dólares. La tasa de cambio ya aprovechamos, la tasa de cambio baja. Este sistema inteligente de transporte es mejor que el de Medellín. El de Medellín costó más caro. Las razones son las tasas de cambio. Si aquí nos hubieran detenido, hubiéramos perdido esa ventaja porque se hubiera disparado el precio del dólar. ¿Cuál es la diferencia con el de Medellín? Fundamental, que tiene este sistema inteligente, llamémoslo así, el sistema mismo se piensa a sí mismo. Va acumulando los datos, Big Data le llaman a eso los expertos, va acumulándolos y los va procesando día a día, es decir, él va aprendiendo de sí mismo, no de esquemas prefigurados, plataformas prefiguradas que pueden no corresponder a la realidad, sino que va cogiendo los datos de la realidad de la movilidad a través de los sensores, de las cámaras, etcétera. ¿Cuál es el flujo en cada calle todos los días? El lunes es más que el martes, ¿por qué? No sabemos nosotros bien, pero él va aprendiendo eso y va detectando en la medida que va pasando el tiempo las varianzas separadas, las distancias que van separando la normal de variaciones que se van presentando día a día y detecta y da las alarmas. Nos permite entonces allá en esa sala de crisis atrás, que yo creo que va a ser de todos los días, nos permite entonces repensar, actuar, tomar decisiones en tiempo real, cosa que hasta este momento pues no podíamos hacer.
hasta la policía de tránsito está aquí georreferenciada, ¿cierto? Sabemos dónde están. ¿Cómo es, coronel? Usted ahí que ve, en los azules son la policía, ¿cierto? Entonces, digamos, el sistema, a través de la georreferenciación, puede establecer un manejo más eficaz de la policía de tránsito, que antes estaban donde no estaba el trancón, estallaba el trancón y estaban muy lejos, etcétera, no podíamos saberlos a punta de teléfono. Ahora, en tiempo real, podemos detectar ese tipo, digamos, de disfuncionalidad y poder aumentar la eficacia de muchos de los factores de la movilidad en la ciudad. La eficiencia de la policía de tránsito en donde toca y en el momento en que toca lo podemos detectar aquí automáticamente. Ya han hablado de las infracciones, de la manera de captar infracciones en tiempo real, obviamente los flujos, etcétera, pero lo importante es que este sistema va moviendo toda esa información diaria de millones de datos y va aprendiendo de esa información y se va volviendo dinámico. En un año aquí habrá toda una investigación real de la movilidad de Bogotá, con mucho acierto. Las decisiones que se tomen en adelante podrán tener mucho más certeza que la que teníamos nosotros sin este sistema integrado de transporte. Podrá manejar los semáforos, el 30 y pico % de nuestros semáforos ya están en esa capacidad, ¿cierto? 40 llegamos, que puede ser controlado incluso desde este tipo de centros, etcétera. No voy a ahondar, este es el sistema inteligente de transporte. No lo tenía Bogotá, hoy lo entregamos. La próxima administración podrá hacer de esto un uso muy poderoso para la toma de las decisiones públicas en materia de movilidad. Yo pienso que así como la UNESCO dijo, representa un hito mundial las políticas de la educación de la Bogotá humana, aquí no es que sea un hito mundial, esto está ya en muchas ciudades, pero indudablemente representa un hito local, distrital, un salto en el poder público, en la Secretaría de Movilidad y en su organización institucional junto a las demás entidades que tienen que ver con la movilidad en la ciudad de Bogotá y que están aquí presentes, todas. Este es un hito distrital, lo entregan ustedes, trabajadoras y trabajadores, empleados públicos, se los entregan a la ciudadanía. Ojalá podamos tener de esto excelentes resultados hacia adelante. Gracias, muy amables.